Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade desde las Islas Caimán. Y hoy me acompaña Antonio Piñero desde Galicia. Hoy seguiremos con nuestra biografía sobre Pablo. Saludos Antonio, bienvenido. Hola, bienvenido y Bueno, bien allá. este es nuestro sexto episodio en la vida de Pablo. La última vez habíamos dejado a Pablo en Corinto. Entonces, él sigue con sus viajes. En Corinto estuvo año y medio. Ahí Sí, conoció una pareja muy particular que es Áquila y Priscila. Tú hayas hablado de la relación de Pablo con las mujeres, ¿no? sí, Y bueno, digamos que de 1 a 10 tú le darías una calificación, supongo yo, como un 8, un 7 más o menos. O sea, no pues, era... pues sí, pero Pablo era un hombre difícil, ¿no? O sea que yo me Ya. imagino que era difícil para las mujeres y para los hombres. Sí, pero digamos, no discriminaba en su dificultad, pues. No, no mucho, no creo, no creo. Sí. Y una cosa interesante es que creo que en sus cartas él no dice Áquila y Priscila, sino dice Priscila y Áquila. O sea, Priscila siempre va de primero, ¿no? Sí, Señal de que, bueno, de que la mujer sí contaba en su esquema, ¿no? O sea, eso es aún cierto, otro argumento más. eso es evidentísimo y desde luego el que lea el final de Romanos y todo eso verá la cantidad de mujeres importantes e incluso también en Hechos, ¿no? Como de Lidia, ya es suficiente. Claro. Bueno, con esta pareja, él viaja de regreso a Antioquía, ¿no? Que siempre fue su base de operaciones, ¿no? Y después de cierto tiempo ahí, Hechos narra que él se va a Éfeso. Eh, Cuéntanos un poquito cuál es la relevancia de Éfeso en los viajes de Pablo y qué sabemos de esta ciudad en la antigüedad. Bueno, a mí, desde luego sabemos bastante, hay bastante historia de Éfeso, la importancia era enorme porque estaba bastante cerca del puerto, porque era probablemente sede importante de la gobernación de la provincia de Asia y sobre todo, aparte de la importancia que se percibe cuando hoy se ve la inmensidad del teatro o la biblioteca de Celso o el Odeón, todas las ruinas, uno cae en la cuenta de que allí había un emporio que no solamente era comercial, sino también, digamos, cultural. Yo creo que Éfeso atraía a Pablo por lo mismo que Corinto, donde hay un montón de gente y muy variada, donde hay mucho comercio, donde hay posibilidades de judíos que ya han contactado con los paganos, como a él le interesa ese puente, yo creo que Éfeso reúne en Asia Menor las mismas condiciones que Corinto, o mejores. Eso está claro, pero para mí Éfeso lo importante es que es posible que esa ciudad sea la sede, no solamente donde Pablo escribió, como has dicho, gran parte de sus cartas importantes, ¿no? Sino también que es posible que cerca de allí hubiera una comunidad judeo-cristiana, albergara una comunidad donde se escribió en grupo el Evangelio de Juan. Es decir, probablemente, según muchas investigaciones, no solamente, digamos, de historia que husmeamos entre líneas, sino epigráficas, probablemente de Samaria o de cerca del entorno de Samaria, algunos judíos se trasladaron a Éfeso y es posible que encaje bastante bien que en Éfeso hubiera también, aparte de esa comunidad que, que es la que escribe en grupo el Evangelio, además probablemente, yo no lo sé, ni nadie lo sabe, pero es muy posible también que estuviera allí la comunidad lucana. Es curioso la cantidad de contactos que hay entre el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. De tal manera que muchos investigadores sostienen que el Evangelio de Juan, que está escrito en fases, es posible que haya una fase en la que la intervención de material lucano, es decir, la incorporación de material lucano dentro del Evangelio, sea
una de las explicaciones por las cuales hay tantos contactos entre el Evangelio de Juan y de Lucas, de tal manera que hasta los más acérrimos defensores de que el Evangelio de Juan, que te digo, no sabemos quién está detrás, probablemente un grupo, sea un grupo que tiene una tradición independiente de los sinópticos, yo no lo creo, pero bueno, aun esos siempre tienen que admitir que al menos hay un cierto contacto entre Lucas y Juan, y por lo menos eso lo admite. Bueno, es más, cerca de Éfeso también en Asia Menor está, digamos, la comunidad que se halla tras el presbítero Juan, que es el único caso, fíjate qué cosa más importante, el único caso que nosotros tenemos en toda la literatura apocalíptica judía que no es anónimo. Es decir, el único que dice el autor soy yo y me llamo Juan. Lo único que ahí se acaba nuestra ciencia, porque los antiguos que conocían quién era, pues no se preocuparon de darnos más información. Pero es un caso único. Por tanto, en Éfeso, y no he terminado todavía, en Éfeso está la tradición del apóstol Juan, que esta es ciertamente, para mí, vamos, o sea, es una tradición que no se sostiene totalmente firme, pero de todas maneras es una tradición sólida que la Virgen María se trasladó a Éfeso, que allí hay de las dos leyendas que hay de la Virgen María, una que muere en Éfeso, otra que muere en Jerusalén, pues Jerusalén y Éfeso están puestos, digamos, por la leyenda a un nivel muy alto, porque una de las dos es, digamos, el ámbito donde muere María, la madre del Redentor, que los hechos apócrifos de Juan son de lo más importante que tenemos entre los 5 grandes hechos, a saber, hechos de Andrés, de Pedro, de Pablo, de Juan y de Tomás, es también un síntoma de que tenemos en Éfeso un emporio también de la fe judeocristiana y pagano-cristiana. Por tanto, Éfeso, no sé, reúne muchas condiciones para quedarse allí mucho tiempo, y no me extraña que Pablo se hubiera quedado 3 años. Lo único que ocurre es que Pablo tenía prisa por ir a Hispania, sabía que el tiempo se le acababa, y también tenía muchas ganas de no romper con Jerusalén. Siempre digo que Pablo el visionario, téngase en cuenta que jamás quiso romper con Jerusalén y por lo tanto tenía que hacer un viaje perentorio a Jerusalén y luego nada más hasta el fin del mundo. O sea, que si no es posible que en Éfeso se hubiera quedado más tiempo Pablo. Bueno, si la cárcel esa famosa fue en Éfeso o no, pues hay opiniones para todo. Yo, a la verdad, confieso que no lo sé. Y tampoco me ha preocupado demasiado en el sentido de que la importancia, digamos, de Pablo y de las cárceles y de la liberación es relativamente grande para aquellas personas que creen que las epístolas deuteropaulinas, como son Colosenses, Efesios, Primera y Segunda Timoteo y Tito, son auténticas. En el momento en que yo, sobre todo las epístolas comunitarias o pastorales, Primero, Segundo Timoteo y Tito, las he rechazado, Efesios sin duda también y Colosenses con notable seguridad, he ahí un momento en que me he centrado muchísimo más en la ideología de Pablo, porque al fin y al cabo la ideología de Pablo, y no que estuviera o no en la cárcel, es lo que ha sustentado, digamos, el paulinismo hasta hoy. No solo por Pablo, sino por medio de los discípulos, que confieso que a mí personalmente, como amante de Pablo y como investigador de Pablo, pues me da igual no saber en qué sitio fue exactamente, ni las circunstancias, ni cómo. Ahora, que ciertamente él lo pasó muy mal, eso es evidente, y que estuvo a punto de morir, parece ser también, y que le ayudaron probablemente 2 amigos suyos que eran excelentísimos abogados, o sea, que eran gente que sabía cómo gobernarse, dentro de la abogacía, que en la antigüedad era muy importante. Todos los rectores y todos los, digamos, los individuos que enseñaban a la gente a manejarse en la política
les enseñaban igualmente la oratoria judicial, porque era donde se debatían los grandes problemas. Al fin y al cabo, la política también acaba en los juzgados, como ahora, últimamente. Por tanto, yo diría, no me importa eso. Sí que me importa que eso le marcó a él y que a él le angustió en algún momento y que fue salvado y que le dio tiempo pues para ir a Roma y no para ir a Hispania, creo. Así que, de verdad, no me preocupa el no saber con toda exactitud más sobre la cárcel de Pablo, no me importa. No, y es que tampoco tenemos gran forma de saber. Pues, por ejemplo, tú varias veces, ¿no? Has hablado de los 39 latigazos que Pablo menciona en 2 Corintios y tal. Es que son 5 veces. Sí, correcto, pero Hechos no lo narra en ninguna parte. Claro. Y es difícil sincronizar esos 39 latigazos que él narra 5 veces en sus cartas con la narrativa de Hechos, porque no es fácil decir en qué ciudad ocurrió. ¿Tú tienes alguna sospecha de qué ciudad se refiere él? Si es Éfeso o Corinto. No, Obviamente es obviamente una ciudad con población judía grande, ¿no? Porque esto lo administraban las bueno, autoridades de la sinagoga. O sea, no era una ciudad netamente gentil. Tenía que tener cierta población judía para que esto ocurriera. Vale, pero ¿y por qué sospechas tú, o creo yo entender de tus palabras, que las 5 veces que recibió los latigazos fueron en la misma ciudad? ¿Por qué? No, pudieron haber sido en más de una, pero lo que quiero decir es que donde quiera que los haya recibido, tiene que haber sido en ciudades con población judía sustanciosa. Sí, por ejemplo, no creo que lo haya recibido en Tesalónica porque allá no había una gran población judía. Es mucho más probable que haya sido en Corinto o en Éfeso. Bueno, pero en Tesalónica sí sabemos que eran muy peleones, si hacemos caso a hechos que ya nos hemos reído, ¿no? De la escena, los de Tesalónica detrás y presentándose en Berea y todas esas cosas que dejan a Pablo medio muerto. Bueno, según hechos también podría ser arriba. Yo no niego tu argumento de que tiene que ser sustanciosa la comunidad judía para atreverse a hacer unos castigos ejemplares. Pero dado que todo es posible, tampoco rechazo que en Tesalónica se lo diga. No lo sé. Ni él lo dice. Cuéntame un poquito más de esos 39 latigazos, Antonio. Tú sabes que en lengua castellana está el adagio que la letra con sangre entra, ¿no? Y pareciera que aquí los judíos se tomaban esto pues muy al pie de la letra, porque, o sea, según entiendo, estos 39 latigazos son, digamos, para aquel que tenga alguna idea herética dentro de las ideas judías, ¿no? Y muy importante, déjame terminar aquí un momentico, muy importante, que me parece que es importante aquí destacarlo, es que para dar estos 39 latigazos tiene que contar con la aprobación del quien los va a recibir, o sea que hasta cierto punto es voluntario, ¿no? Efectivamente, ese es para mí el punto principal. Bien, antes de eso podemos decir, había dos digamos, grandes castigos para la herejía. Una era la excomunión, sin más. Y entonces lo apartaban de allí y una excomunión podría suponer morirse, por ejemplo, de hambre. Dado el antisemitismo que había, si la comunidad no te protegía, es posible que eso te condenará tarde o temprano a una vida de miseria. Pero otra cosa es pertenecer dentro, no ser excomulgado y aceptar el castigo físico. Bien, pero para mí lo importante es que ese es uno de los argumentos máximos para afirmar que Pablo jamás rompió con el judaísmo. Esto tan sencillo que estamos diciendo ahora es prácticamente negado en todos los libros. Yo acabo digamos, de rechazar, no voy a decir el nombre, una reseña de un libro que me querían enviar y que luego, pues bien, me lo enviaron no físicamente, sino en PDF, porque afirma clara y taxativamente, como tantos otros, que Pablo rompió con el judaísmo. Es absolutamente imposible. Todo el libro mío sobre Pablo, y son casi 600 páginas, va en contra de esa idea. Y uno de mis puntos notables son estos latigazos y son también, ya lo dijimos alguna vez, que es imposible romper con el judaísmo y al mismo tiempo decir en 1 Corintios 9 y por ahí que es
judío con los judíos, y es imposible en Romanos 9 también decir que él es capaz de ir incluso a la gehenna, al infierno, con tal de que se salve su pueblo. O sea, me parece inconciliable. Bueno, entonces, mi único comentario, ya que nosotros, tú y yo, no tenemos demasiado tiempo y también es muy importante que la gente tenga ideas claras, es que existiendo en la literatura confesional y apologética la idea sobreabundantemente explicitada en un montón de libros de que Pablo supone una ruptura absoluta con la ley de Moisés y con el judaísmo, yo sostengo recia y solemnemente, aunque con la modestia de todo lo que es en historia antigua, ¿no?, de que lo más probable, y yo diría casi seguro, que jamás Pablo dejó de ser un judío integral. Lo único que pasa, y es curioso, jamás a Pablo, por sus disquisiciones que a nosotros nos parecen rarísimas sobre la naturaleza del Mesías, y que se habla de que, hombre, pero si Pablo casi era binitarista, es decir, que admitía casi como dos dioses, jamás los judíos le dijeron nada. Ahora, eso sí, en otorgar ventajas del judaísmo a otros que no fueran judíos, en eximirlos para la salvación del cumplimiento de la ley de Moisés completa, ahí se pusieron enfrente y él, sin embargo, aceptó. ¿Y por qué aceptó? Pues por la sencilla razón de que él, que era judío, jamás dijo, y esto me interesa 1000 veces decirlo, porque va a propósito de quién fundó el cristianismo, jamás dijo Pablo que los judíos ni él mismo tenían que dejar de circuncidar a sus hijos. Esto lo hemos insistido aquí ya, cuando hablamos de Timoteo. Y ahora debemos decirlo claramente, porque por mucho que hablemos tú y yo, todavía se publicarán 1000 libros en los que dirán que Pablo rompió con el judaísmo. Y creo que no es verdad. Bueno, y precisamente por eso tú decías en la vez anterior que el pasaje ese antisemita de 1 Tesalonicenses probablemente es una glosa, ¿no? Porque un hombre que defió tan... Lo que pasa es que yo también te quería preguntar una cosa, Antonio. Hay algunos textos, y pienso por ejemplo el Evangelio de Mateo, que tiene un gran sabor judeo-cristiano, y presumiblemente lo escribió un judeo-cristiano. Y ya que has hablado del Evangelio de Juan, has dicho que el Evangelio de Juan lo escribió también seguramente una comunidad judeo-cristiana en Éfeso. Pero tanto Mateo como Juan, los dos también tienen pasajes antisemitas fuertes. Mateo, por ejemplo, cuando en la cena esa de Barrabás, los judíos dicen, bueno, que la sangre caiga sobre nosotros. Y Juan, Jesús muchas veces describe los judíos hicieron esto y los judíos hicieron aquello, casi como enemigos de Jesús. Entonces te pregunto, yo veo esos dos textos como una anticipación de que sí es posible en la antigüedad de que hubiera judíos que por una parte hablaran muy bien de Israel, pero por otra parte lo condenaran. Y en función de eso te pregunto, entonces no es posible también que Pablo por una parte hablara bien de Israel y por otra parte lo condenara, y que lo de 1 Tesalonicenses no sea una glosa, porque tenemos a Mateo y a Juan como ejemplo de textos que pueden decir ambas cosas a la vez. Muy bien, es posible que así fuera, pero a mí me parece que dentro de la cabeza de Pablo, en la que yo he procurado meterme, no cabe el ejemplo de Mateo y de Juan, que es una animosidad especial de grupo a grupo después del fracaso de los judíos en la primera revolución contra Roma, que se están ya oponiendo a muerte grupos a grupos con una mentalidad totalmente, digamos, enfrentada, en donde probablemente también los judíos criticarían, si es que es verdad, el traslado a Pella de la comunidad judeocristiana, si es que es verdad, que los judeocristianos no contribuyeran a la honra del pueblo judío luchando contra Roma. Entonces, las circunstancias de Pablo antes, en el año 50, y las circunstancias de Mateo y de Juan son totalmente distintas. Y yo no creo, sociales y de amor a los judíos, no había. En Juan lo que hay no es un enfrentamiento, digamos, de unos judíos encarnizados que mataron al Salvador y todo eso.
Perdón, en Pablo no hay eso. No hay eso en todo el conjunto, salvo ese texto de Tesalonicenses. Mientras que en Mateo y en Juan lo que se ve bien claro es que su grupo está siendo apartado de la sinagoga y machacado. Y entonces cargan contra el pueblo judío de una manera, aunque, y además Mateo ciertamente, sí que carga contra los judíos, pero al mismo tiempo puede ser judío, evidentemente, porque es un gran defensor de la ley. Bueno, lo que yo decía, tú ahí me podrás decir, bueno, empiezo a dudar si es una glosa o no. ¿Es una glosa o no lo de Primero Tesalonicenses? Bueno, pues aceptemos que yo también dudo ahora mismo por mor del argumento. Pero realmente lo que no puedo argumentar es que Pablo dejara al judaísmo como no lo dejó Mateo, fundamentalmente porque tanto Mateo como Juan lo que estaban creyendo, lo mismo que Pablo, es que esa adicción que tenían al Mesías Jesús era realmente el verdadero judaísmo. Esa es la cuestión. Y Pablo también creía que él estaba viviendo su judaísmo en el Mesías. Bien, entonces, que tú dices, hombre, pues realmente pudo haberlo dicho. Bueno, yo nunca pongo la mano en el fuego. Y siempre digo que a mí me parece que esto es una glosa. Y he dicho 1000 veces en conversación contigo y con otros que una hipótesis no es una certeza. Nunca una hipótesis es una certeza. Y dentro de historia antigua y aquí no estamos muchas veces más que hablando de hipótesis probabilistas, más probables que otras. Y muchas veces hemos dicho, sabemos aquello que podemos rechazar casi de plano, pero no sabemos aquello que podemos admitir totalmente de plano. Es decir, que más nuestra crítica a veces es negativa que positiva. Es decir, por ejemplo, respecto a Jesús y Pablo, yo podría decir que a veces no sé si entiendo el pensamiento de Pablo, pero por lo menos sé lo que no era Pablo. Es decir, un traidor, Pablo no fue nunca un traidor al judaísmo. Y eso lo sé seguro. Y de Jesús sé también aquello que no fue. Por ejemplo, Jesús no fue el príncipe de la paz. No, ya, eso lo sabemos. Bueno, pero dejemos a Jesús, concentrémonos en Pablo. Mira, lamento una cosa, Antonio, tener que volver a Ian McCovey, pero es que como ha sido tan influyente, a mí también. Déjame plantear una cosa un momentico que dice McCovey y tú me dirás lo que piensas de eso. McCovey dice, sí, él nunca renunció al judaísmo, pero cuando él dice, por ejemplo, que él vivió como judío entre judíos y como gentiles entre gentiles, dice McCovey, ahí ya se siente como una doble cara de que Pablo no era del todo honesto y que a lo mejor él no renunció plenamente al judaísmo porque aún no era el momento, pero que llegado el momento, como él nunca fue honesto, llegado el momento a lo mejor sí lo haría. Y tú dices, bueno, pero si hubiera renunciado al judaísmo, nunca hubiese permitido eso de los 39 latigazos. Y McCovey tiene ciertas dudas de que esto haya en realidad ocurrido, porque él dice, a lo mejor él se inventó esto para hacer creer que él todavía era judío dependiendo de cuál era la audiencia a la cual se estaba él dirigiendo. Y nosotros sabemos que sí hay ciertos personajes, sobre todo en la política, de que dependiendo de cuál audiencia ellos se dirigen, dicen una cosa que pueden incluso inventar y cuando cambian el escenario van y dicen otra cosa. Entonces, ¿por qué creerle a Pablo lo de los 39 latigazos? Bueno, no juego a eso con McCovey. No me da la gana jugar a eso con McCovey, porque además has dicho, no, es que Pablo seguro que no renunció, pero a lo mejor podría haber renunciado en el futuro. Es demasiada hipótesis y encima es demasiada hipótesis el decir que Pablo se inventó lo de los 39 latigazos. Pablo es exagerado, evidentemente, yo lo he dicho siempre, puede arrimar el ascua en su sardina, pero inventárselo de los 5 latigazos que podía ser refutado por todo el mundo. Vamos, por Dios. Eso vale. No parece de recibo. Sí, eso podría ser refutado. Vamos a ver. Y uno de los que han influido judíos, ¿no? Víctor Rudolf. No es muy conocido, pero es un hombre que tiene unos estudios muy profundos sobre el judaísmo y sobre Jesús y sobre Pablo y todo esto, que en mí ha influido tremendamente
pues ciertamente es uno de los tremendamente, digamos, ultradefensores de que es absolutamente imposible interpretar 1 Corintios 9 como dice Pablo. Perdón, como dice Maccabi. Ahí es una exageración retórica, porque es imposible que Pablo pudiera, con los paganos, dado el círculo enorme del que estaba reunido, comportarse como un pagano. Hay que entenderlo de otra manera, porque los judíos que estaban allí se le echarían encima. Y es imposible que, siendo Pablo un individuo que tenía esa discrepancia con el fariseísmo de Jerusalén, que concedía a los paganos la posibilidad de salvarse como los judíos que cumplían la ley, es absolutamente imposible que con unos simulara una cosa, estando otros, en ese caso paganos, se le caerían encima, y estando, digamos, con paganos, se le caerían encima su séquito y los adversarios judíos. Es imposible. Por lo tanto, cualquiera que entienda eso que dice Maccabi, 1 Corintios 9, me parece que es 19-23 o por ahí, cito como siempre de memoria, eso no se puede entender así. No se puede entender ahí retóricamente. Cada vez que Pablo dice yo me comporto como un gentil, es decir, es yo me hago como ellos y aunque soy judío, defiendo su causa como si fuera ellos. He dicho, la importancia de la retórica en Pablo es tal que si no aceptamos eso, no entenderemos ni 1 Corintios 9, 19, 23, y caeremos en la posición de Reisanen, que ya también lo cité, cuando dice que Pablo en eso de la ley es absolutamente contradictorio. Y yo digo, en una cosa tan fundamental no se puede ser contradictorio, porque si eres contradictorio un día diciendo la ley de Moisés es válida, al día siguiente dices que no es válida, al día siguiente que es válida y eres contradictorio, no te sigue nadie. Tienes que tener ahí una idea bien clara. Lo único que pasa es que nosotros tenemos una información deficiente a través de las cartas. Pero esa información, si aceptas que Pablo se mete retóricamente, aun siendo un judío, para defender la posición de los paganos, es decir, yo, aunque sea un judío, defiendo a muerte, lo mismo que defiendo a muerte, que quiero que mi pueblo judío se salve, del mismo modo defiendo a muerte que algunos gentiles que crean en el Mesías de Israel se van a salvar también igual que nosotros. Y lo defiendo a muerte. Vale. Bueno, pues entendido eso y me gusta mucho esa respuesta. Bueno, sigamos entonces. Pablo entonces llega con Áquila y Priscila a Éfeso. Él luego regresa a Antioquía, luego vuelve a Éfeso. Estando en Éfeso es que empieza a escribir algunas de esas otras cartas más importantes que yo te has mencionado con ella. Y si bien la cronología no es absolutamente certera, podemos presumir que después de Primera Tesalonicenses, que sí se escribió desde Corinto probablemente, Pablo escribió una carta a los Gálatas y presumiblemente habría escuchado o habría recibido noticias de ciertas cosas que estaban ocurriendo en Galacia, que por cierto no es una ciudad, sino es una región, ¿no? ¿De qué trata esa carta? Porque es una carta, yo diría que para entender no la teología, no el pensamiento de Pablo, pero sí para entender las circunstancias tan difíciles y la ruptura en el cristianismo primitivo entre esos dos grandes grupos, Gálatas es el documento más importante. Entonces, dinos un poco de qué trata esa carta, Antonio. Pues, digamos, el núcleo de Gálatas es interpretar la escritura y la figura de Abraham, que es el padre del judaísmo, fíjate lo que te digo, sin ser judío, y que él recibió la promesa sin haberse circuncidado y que la circuncisión viene después. Es decir, el núcleo de Gálatas es la defensa de que aquellos paganos que crean en el Mesías no necesitan ser judíos, que la circuncisión es absolutamente la física solo para los hijos de una alianza concreta,
a la que no pertenecen los paganos creyentes en el Mesías. Que por lo tanto, la escritura bien entendida, y por eso Gálatas tiene un montón de textos a propósito de Abraham y argumentos, que yo en mi libro lo pongo, primer argumento, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Es muy prolijo, no vamos a exponerlos aquí, pero tú me dices, ¿qué es lo que dice? Pues presentar la imagen de Abraham como un pregusto de que ninguno de los judíos, ni tampoco de los judeocristianos que están con Santiago, pueden escandalizarse de lo que él dice de la incorporación de paganos en Abraham, puesto que la figura de Abraham, que es el padre del judaísmo, recibió la promesa y la alianza sin estar todavía circuncidado. Ese es el núcleo. Y eso se prueba por la escritura. Y segunda idea importante de Gálatas. Estos paganos son en el fondo libremente elegidos por Dios para injertarse en su pueblo elegido. Una idea terrible. Es decir, hay una cierta predestinación. Y nadie le puede decir a Dios ni corregir por qué predestinó tanto a Jacob sobre Esaú y tanto a Abraham sobre Raguel o cualquier otro, porque Dios hizo lo que le da la gana y la criatura no puede de ninguna manera corregir a Dios. Esa es una idea muy importante también que va unida al misterio, dice Pablo también, de que Israel ahora, el verdadero misterio para Pablo es el anuncio del Mesías estrictamente judío a paganos, con una amplitud que ni siquiera Isaías segundo y tercero habían llegado a tener, una amplitud enorme. Sí, te perdimos ahí, Antonio, pero ya vas a regresar. Ese misterio de que Israel tiene que abrirse y ser la luz también de los gentiles. Son las grandes ideas que luego se repetirán en Romanos. En el fondo vuelve a repetir lo mismo, porque es el núcleo. De tal modo que cuando tú decías antes, hombre, tú, es decir, yo, afirmas que probablemente Gálatas pues es la que viene después de Primera Tesalonicenses. Bueno, es verdad, yo lo afirmo y ahí está en el libro de Pablo. Pero hay otros estudiosos que dicen es tanto el parecido y la repetición entre Gálatas y Romanos que a lo mejor son dos cartas que no se escribieron en torno al 54 o por ahí más o menos, o antes de Corinto, de los corintios, sino que se escribió cerca del 58 y cerca de Romanos. O sea, que eso quede abierto. Pero yo sí veo algunas diferencias. Hombre, claro que hay diferencias, si no, bueno, no serían sí, bueno, obviamente, pero te voy a mencionar las que yo creo más importantes para que me comentes. Yo veo a Pablo en Gálatas primero más resentido, que en Romanos no hay ese tono agresivo que sí hay en Gálatas, ¿no? Los llama, por ejemplo, ustedes hombres insensatos o estúpidos, o algo así, ¿no? ¿Puedo responder a eso o todavía? Sí, adelante, adelante. Sí, sí. En Gálatas se está peleando ideológicamente. En Romanos está camelando a los romanos para que le den dinero. Sin más. Tú has insistido muchas veces en lo del bill metal. Sí. Yo en el libro he insistido también ahí. No se entiende Romanos sin un deseo en el fondo de que al final tiene que pedir dinero. Y por lo tanto, la actitud de Gálatas es imposible en Romanos. Ahora bien, la igualdad de temas es tan notable que para los Gálatas, a quienes no pide dinero, se despacha a gusto. Pero contra los romanos, a quien va a pedir dinero, no puede. Claro. Esa es la diferencia. Bueno, ese aspecto lo entiendo. Pero también hay otra, yo también veo otra diferencia importante que quisiera que me la comentaras, que es que yo en Gálatas, quizás tiene que ver también con este tema que tú estás diciendo, o sea, puesto que Romanos es una carta más amigable y Gálatas es más confrontacional, ofensiva. Sí, más ofensiva. En Gálatas yo noto que no hay casi comentarios positivos para la ley, en cambio en Romanos sí. Claro.
Y no sé cómo puedes explicar tú esa diferencia entre una y otra. Bien, pues, Gálatas es la primera vez que se le presenta con una viveza feroz el que le persigan ahí digamos, los seguidores de Santiago. Él debió de considerar que Santiago había transigido, después de haber pactado con él más o menos en secreto, había transigido con la parte dura, que serían los fariseos de la comunidad jerusalemita y los sacerdotes, y por lo tanto le fastidió muchísimo que le enviaran esa carta, que se metieran en su terreno, que era Antioquía, que le impusieran las cosas que él no jamás había impuesto, y por primera vez sintió las bofetadas en el rostro en Gálatas. Y por lo tanto, ideológicamente, ahí tiene que defender, y retóricamente más se pone Pablo en la piel de los paganos cristianos, y cuando habla de que la ley no es válida, se refiere exclusivamente, y ahí está la cosa, a la parte de la ley que no afecta a los gentiles, porque como dirá ya clarísimamente en Corintios, cuando ya se le hayan inflado probablemente las narices de rabia, dirá claramente que de ningún modo ningún pagano creyente en el Mesías tiene que hacerse judío. Y lo dice claramente en 1 Corintios 7, 19 o 18 hasta el 21. En Gálatas, ahí está en el fragor de la pelea. Todavía no lo ha dicho con toda claridad eso, pero lo está defendiendo. ¿Y por qué no habla de la ley? Porque se refiere, o sea, positivamente, porque se refiere a esa parte de la ley que es la pureza ritual, los alimentos y la circuncisión, en la que más hincapié hacen esos fariseos judeocristianos y esos, digamos, sacerdotes judeocristianos. Y esa es la parte, si insiste Santiago, en la que Pablo se siente traicionado no solamente por Pedro y por Bernabé, sino también por aquellos que van en nombre de Santiago. Por lo tanto, es una carta personal. ¿Y cómo va a hablar bien de la ley si los otros se están refiriendo? Vamos a ver, los de digamos, los de Jerusalén es como si se concentraran mentalmente en la parte que les interesa. Que se circunciden, que no coman alimentos tabú. Por eso la no comensalía, que cumplan toda la ley completa, la pureza ritual. Entonces, como ellos están focalizando su interés como si la ley solo fuese eso, dice, oye, pues esa parte de la ley precisamente no me interesa a mí, en cuanto yo, Pablo, en este momento estoy representando y soy el abogado de los paganos cristianos. Por lo tanto, hablo mal de la ley. Pero cuando él habla mal de la ley, se dirigía a unos gálatas que ellos sí que sabían exactamente, pero nosotros no, que se refería a la ley específica de la circuncisión, alimentos y pureza ritual. No se refería a la parte eterna de la ley, que es el decálogo. A mí también, me molesta muchísimo que Pablo diga, que la gente diga de Pablo, no, es que rompió con la ley de Moisés. Oiga, usted no ha caído en la cuenta que si está afirmando eso, está diciendo que Pablo rompió con el decálogo y que dijo que el decálogo no veía nada. ¿No sabe usted que la ley de Moisés lo más importante es el decálogo? Entonces, ¿cómo dice usted semejante barbaridad? Bueno, pues en ese momento, y perdona la expresión, le estaban tocando las narices. Y cuando hablaba de la ley, en Gálatas hay tan pocas expresiones favorables porque se refiere a esa especie. Es como el nacionalista que se apropia de la bandera como si los demás no la tuvieran, ¿no? Y entonces alguien puede decir, oye, venga, ya está bien de banderas y tal. Aunque él en el fondo, bueno, pues no deshonra la bandera de su país, ¿no? Pero en ese momento no se pone a alabarla. Pues lo mismo le pasa a Pablo. Oye, yo no deshonro la ley, pero como vosotros estáis focalizando la ley en la circuncisión, la pureza ritual y oye, idos a la porra. Esa parte de la ley no afecta a mis pupilos. Y aquel que diga que sí la afecta ha perdido la libertad. Y ese es el final de Gálatas, el capítulo 6. Ese es el final de Gálatas también muy importante. Aquel que acabe aceptando la posición de mis adversarios se condena estúpidamente a una esclavitud
de la que el mismo Mesías le ha liberado. Y hace falta ser tonto, dice Pablo, para condenarse a sí mismo, teniendo una enorme libertad, condenarse a la esclavitud. Tonto. Y le llama tonto. Ah, sí, que te quieres circuncidar. Pues ojalá te castren, es decir, que te quiten todo. Que es lo más bestia que dijo Pablo, y lo dice con toda claridad. Sí. Es decir, hay que tener en cuenta lo de siempre. La retórica, el momento, a qué ley se refiere, por qué Pablo encarna la posición como un abogado. ¿Tú te crees que un abogado que está defendiendo a un narcotraficante, este es un individuo que porque lo está defendiendo está consumiendo drogas? Pues no. O está defendiendo el uso de drogas y todo eso. Y el que está defendiendo a un asesino, ese abogado que lo hace con toda convicción, es un asesino, ese abogado. Pues tampoco Pablo. Por favor, es que me parece que hay que distinguir retóricamente, y Pablo está haciendo aquí de abogado, está defendiendo a los que los judeocristianos de Jerusalén creen narcotraficantes y asesinos, entre comillas. ¿Me entiendes ahora? Sí. Entonces la posición de Pablo es perfectamente comprensible en cuanto se atenga uno a la retórica y al momento. Pablo se pone en el pellejo, y eso es lo que no ha caído en la cuenta quienes toman como Reisanen Gálatas al pie de la letra, que encima es contradictorio. Y si encima ponen Romanos, cuando dice, oh, la ley es buena, la ley es estupenda, pero lo que pasa, oh, y dicen, ve, este tío está loco. Claro. Y no es así. Bueno, tú sabes que hay gente que dice, Antonio, que a pesar de todo este gran malestar de Pablo en Gálatas, ¿no? Y que se sintió traicionado, como tú has dicho, y todo eso. Y claro, aquí volvemos al incidente de Antioquía, del cual hemos hablado tantas veces en ocasiones anteriores. Hay gente que tiene una teoría muy peculiar y te la quiero plantear. Y es la siguiente. Hay gente que dice que Gálatas es la primera carta. No de las más tardías junto a Romanos, como es la otra hipótesis que tú planteas. No, es más bien la primera, y los motivos que ellos señalan es por lo siguiente. Ellos dicen que el Concilio de Jerusalén no es la misma reunión. El Concilio de Jerusalén en Hechos 15 creo que es. No es la misma reunión de la cual habla Pablo en Gálatas. Ellos dicen que la reunión de la cual Pablo habla en Gálatas en realidad coincide con una visita previa que Pablo hace a Jerusalén, que creo que es en Hechos 9 o algo así, para... La de 11:39. Ajá, o por ahí. esa, sí, que es para llevar alivio por la hambruna y tal, ¿no? Una Sí, misteriosa visita. Una misteriosa visita. Sí, entonces lo que ellos dicen es lo siguiente, y por supuesto, estos son apologetas, y es obvio por qué son apologetas, por lo que ya te voy a explicar. Ellos dicen, bueno, en esa misteriosa visita es donde ocurrió todas estas cosas, donde Pablo le dieron la mano en señal de que ellos irían y tal, que es lo que él narra en Gálatas. Luego ocurre el incidente de Antioquía, y es verdad que ahí Pablo estaba muy frustrado porque se sintió quizás traicionado y tal, pero luego Pablo regresa con Bernabé y Tito a Jerusalén en Hechos 15, y ahí todas las diferencias se dejan de lado, y entonces hay una reconciliación, y desde entonces es un solo cristianismo y no esos dos cristianismos como historiadores como tú quieren plantear, que es bueno, el cristianismo paulino y el cristianismo de Santiago, no, sino que ya en Hechos 15 quedó sellada la amistad, y que el incidente de Antioquía no presupone un problema, porque el incidente de Antioquía ocurrió antes del concilio de Jerusalén narrado en Hechos 15. Y por supuesto, esto le viene muy bien a los apologetas, porque si yo fuera creyente, Gálatas supone tremendo problema, porque muestra una iglesia fragmentada, pero si asume esta cronología, que es la que yo te estoy diciendo, pues ese problema no aparece. Y el motivo por el cual algunos de esta gente dice que esa reunión que Pablo menciona en Gálatas ocurre en Hechos 11 y no en Hechos 15, es porque Hechos 15 narra una gran asamblea con discursos y tal, mientras que Gálatas narra un encuentro privado que no parece, sí, que no parece coincidir con lo que se narra en Hechos 15. Entonces, quizás ellos dicen,
la cronología es distinta a la que tú planteas y Gálatas sería en la primera carta. ¿Qué nos dice sobre esa teoría? Bueno, pues que de ser cierta es estupenda. Sería magnífico, resolvería un montón de problemas. Un montón de problemas. Pero yo en realidad digo que jamás me la he planteado, ni siquiera porque he dado siempre, por supuesto, dado que mis fuentes, digamos, en las que yo he vivido, he abrevado mi alma, ¿no? Para escribir el libro sobre Pablo es el judaísmo contemporáneo. Y dentro del judaísmo, o sea, la investigación contemporánea de ahora mismo, ¿no? Los que siguen escribiendo ahora mismo, y yo jamás había oído entre ellos esa hipótesis como plausible. Entonces yo no la he contemplado. Sinceramente, no la he contemplado. Nunca jamás. Ahora bien, esa hipótesis sería magnífica, pero realmente sí, supondría, sí, explicaría también bastante por qué, como señala Boyarin, hasta el siglo IV, o sea, hasta el concilio de Nicea, siglo IV, 325, el flujo de judeocristianos de vuelta al judaísmo era notable, y a la inversa, judíos que se hacían judeocristianos, había un flujo para un lado y para otro. Bien, lo explicaría por qué, porque en realidad, bueno, pues era una especie de visión distinta. No lo sé. No lo sé, yo no he considerado eso nunca, porque los judíos, los estudiosos judíos, ni tampoco los estudiosos serios e independientes que yo he manejado en la bibliografía que está en mi libro de Pablo, no la plantean jamás, ¿no? O sea, se da como imposible. Y yo mismo he aceptado esa imposibilidad, pero confieso que limaría todas las asperezas, sí, sí, limaría un montón de asperezas y podría explicar. Podría explicar, por ejemplo, lo que yo estoy editando ahora, el judeocristianismo del siglo IV de la literatura pseudo-clementina. Bien, pero al mismo tiempo no explicaría esa hermandad, porque Pablo aparece con toda claridad en la literatura pseudo-clementina como el varón enemigo y como el hijo y como el falso profeta. Y todo eso, sobre todo, en la homilía 17 y en las recogniciones. Al principio, en la 1. Bueno, Es totalmente antipaulino. Es decir, me tengo que corregir un poco. A lo mejor no explica tanto porque llegamos al siglo IV y la oposición a Pablo es verdaderamente terrible. Si hubiera habido una amistad, como ponga ahí, pues, en fin, bueno, me deja un poco los que proponen esta teoría es un tipo que se llama Ben Witherington, que obviamente es un cristiano creyente. Ellos lo que dicen es que el autor de los que hay... Ben Witherington 3. Correcto, el tercero, sí, yo sé que lo conoce. Él diría que los autores de las pseudo-clementinas eran bionitas, pero judaizantes que rompieron con el movimiento original, el acuerdo original de Santiago y Pablo, pero mucho después. Eso es lo que él diría. Bueno, en fin. Hay otra teoría, Antonio, que esta quizás sí te has encontrado con ella porque viene desde la antigüedad y te la quiero plantear para que me des tu opinión como experto. Otra forma que tienen algunos apologetas, ¿no?, de resolver la disputa, no tanto entre Pablo y Santiago, pero al menos sí entre Pablo y Pedro. Es decir, que en el incidente en Antioquía, con quien hay la disputa es con Cefas, pero no con Pedro. Y Cefas y Pedro, ahí en Antioquía, son dos personajes distintos. Y según entiendo, Clemente de Alejandría, allá por el siglo III, favorecía esta teoría. Entonces, por lo menos ahí también se habría limado la aspereza, en el sentido de que Pablo no peleó con el mismo Pedro que se reunió en el concilio de Jerusalén y tal, la columna, sino con un tal Cefas que, según creo Clemente dice, pudo haber sido uno de los 70, que es de los 70 seguidores que Jesús tuvo también, además de los 12. ¿Qué nos dices tú de esa teoría? Bueno, realmente
realmente tiene a toda la tradición que se concentra en los evangelios, sobre todo, bueno, en los evangelios sinópticos y también el evangelio de Juan, de la igualdad de los dos personajes. Vale, entonces tiene en contra todo eso. Si se acepta ahí eso, es que no se explica cómo se equivoca radicalmente toda la tradición que dice la igualdad de los dos personajes y cómo representan escenas de Jesús poniéndole al tal Cefas el apodo de Pedro, pues por lo bruto que era, como realmente era un personaje espontáneo. Una roca, pues. Una roca y un poco brutote y nacionalista y celota y todo lo que quieras decir. Es decir, que si tú dices eso, también tienes que decir que toda la tradición sinóptica se equivoca y que es falso radicalmente todas las escenas en las que Jesús pone. Es demasiado duro, ¿no te parece? No, no, claro. Pero sí te quería preguntar tu opinión como filólogo griego. Tú sabes que en Primera Corintios Sí. él dice, se apareció creo que a Pedro y luego a los 12. En las traducciones castellanas, pero quiero que me digas cómo es en griego original, en las traducciones castellanas, daría la impresión de que es Pedro, perdón, Pedro no, Cefas más los 12, o sea, serían 13. Porque así es como él lo dice en Primera Corintios, ¿no? Se apareció a Cefas y luego a los 12 y luego a 500 hermanos y por último a mí. Es un poco extraño, por lo menos en la lengua en que tú y yo estamos hablando ahorita, que uno no diría se apareció a fulano y luego a 12, porque eso parecería que fulano más los 12 sería 13, como si ese fulano no fuera parte de los 12 original. Entonces yo no sé en la lengua griega original cómo lo debemos interpretar. Vamos a ver, tengo que decir, sí, ciertamente en la lengua griega no dice, es el versículo 15:5, coincide con lo que hemos dicho, ¿no? Sí. Y es una tradición. Fíjate que aquí uno de los signos de que estamos hablando de una tradición es lo que se llama el joti, el que es como hilativo, recitativo, que va uniendo frases tradicionales que él ha recibido. Si eso es así, resulta que aquí que está hablando de la resurrección, las de la apariciones. resurrección y que toda la tradición, salvo la de Juan, dice que la primera aparición fue a Cefas Pedro, aquí dice que la primera aparición fue a Cefas y luego a los 12, vale, los 12 está bien, pero como está escribiendo como dice, esta es la explicación, que yo veo que hay una dificultad, pero es la que unánimemente he encontrado. Los 12 era una frase hecha de tal modo que Pablo no cae en la incoherencia de decir que se apareció primero a Cefas y luego a los 12, puede ser entendida como 12 más 1, 13 y que Cefas no eran los 12. Pero incluso así puede entenderse también que hubo una aparición personal a Pedro porque le había negado y después hubo una aparición a los 12 en la que también estaba Cefas Pedro y por lo tanto no son 13 sino 12, solo que Cefas tuvo 2 apariciones. Pero bueno, realmente la tradición de las apariciones yo no le haría mucho caso, porque es absolutamente contradictoria. ¿Cuál es la primera aparición? Pues según Lucas, a los discípulos de Maús. Pero luego, cuando llegan, dice, es que se ha aparecido también a Cefas, a Pedro. Ah, pero no dice si se ha aparecido antes o después. O sea que podemos admitir que la primera aparición fue a los discípulos de Maús. Según Pablo fue a Cefas. Según gran parte de la literatura apócrifa y la literatura judeocristiana, al que primero se apareció fue a su hermano Santiago. Y según la literatura joánica, al que primero se apareció fue a María Magdalena. Por favor, ¿cómo montas un argumento
cuando estamos en el ámbito de las apariciones, en donde la contradicción reina y cada uno dice lo que puede, porque todo depende, digamos, de un paralogismo o de una alucinación colectiva, que es totalmente posible. Totalmente posible. Vamos, yo he oído amigos psiquiatras que es la única explicación. Yo ahí ni quito ni pongo rey. Pero vamos, yo he dado ya una que incluso, o sea, explico, uno, que los 12 puede haber sido un lapsus porque se llamaba siempre los 12, ¿no? Segundo, que incluso, aunque no sea así, dado el número de las apariciones primeras y posteriores y la confusión que hay con 4 primeras, puede entenderse 1 Corintios 15:5, que el texto griego que tengo delante dice: y yo he recibido, que se apareció a Cefas y luego a los 12, como de 2 apariciones, una al príncipe de los apóstoles y otra a todos reunidos con Cefas también. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, bueno, entonces podemos asumir que Cefas y Pedro son el mismo, pues. O sea, esa teoría... Si no, tienes que liquidar absolutamente toda la tradición posterior, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, como te digo, desde hace muchos siglos ha habido apologetas que han intentado limar las perezas entre Pablo y Pedro, diciendo que entre Pablo y Pedro, diciendo que Pedro y Cefas no es el mismo y que por eso claro, el incidente de Antioquía no maltrató la amistad de Pablo y Pedro. Claro, pero es el argumento que ellos quieren sacar. Sí, señor, pero esos apologetas, como tú dices, no caen en la cuenta que la implicación de su argumento soluciona un problema, cierto, pero plantea otros muchos, que ellos se ocupan muy bien de callar, pero claro, que aquí nos estamos diciendo plantea un montón de problemas con la tradición posterior, que todos tienes que borrar y borrar y borrar un montón de pasajes. Sí, claro. Sin duda, sin duda. Déjame volver un momentico a Gálatas, Antonio, para ir cerrando, porque hemos hablado hoy de muchas cosas técnicas hoy, pero yo creo que han sido muy importantes. Hay 2 cosas que te quería plantear en torno a Gálatas para que nos las expliques un poco mejor. Una es esa imagen que Pablo usa en Gálatas, que a mí siempre me ha parecido muy poderosa, cuando él dice que él quedó escandalizado de saber que a Jesús lo mataron en un pedazo de madera y él, siendo fariseo, por lo menos teniendo cierta afiliación con los fariseos, aún si leía la Biblia en griego, él sabía muy bien, conocía bien la Biblia y sabía que en Deuteronomio había esta directriz de que maldito será el que muere en un pedazo de madera, ¿no? Colgado. Y entonces, a mí lo que me asombra de Pablo es el tremendo talento que él tiene para darle la vuelta a esta maldición y decir, en el fondo esta maldición es una cosa buena, porque ha traído la salvación. ¿Cómo hace él ese giro? Porque te digo una cosa, eso es lo que hacen hoy los grandes publicistas, ¿no? Que aquellas palabras que parecen hablar muy mal de alguien, pues le dan la vuelta y resulta ser que las usan para hablar muy bien de esa misma persona. Y me da la impresión que Pablo usa este truco retórico o este truco de publicista del siglo XXI, lo usa muy bien con este asunto. Cuéntanos un poco cómo hace él eso. Bueno, lo que lo hace es relativamente sencillo. Primero, acepta que es una maldición, punto, con lo cual da fe que el Deuteronomio es palabra de Dios. Pero acepta que la divinidad quiere, y eso lo dice claramente, y aquí está el truco, que esa presunta maldición sea, en el caso de Jesús, a los ojos de aquellos que tienen esos mismos ojos totalmente cerrados y que opinan y se paran en lo de la maldición, pero no caen en la cuenta que Dios acepta que en algún momento la muerte es aparentemente una maldición, pero que en el caso del Hijo de Dios esa muerte era un acto que no reviste, o sea, de una importancia tal que no puede revestir ninguno de todos los demás que murieron en un madero. Es decir, aparentemente, Dios ha dicho eso y yo lo acepto, pero el caso de Jesús es excepcional, porque esa maldición es solamente para quienes no tienen ojos para ver, y lo dice claramente en Corintios, que esa maldición es la sabiduría de Dios. Y lo que ellos creen sabiduría es la necedad
ante los ojos de Dios. Y ese es el truco, ese es el truco. Aceptar la cosa, pero afirmar que a los ojos de Dios la muerte de Jesús fue un caso único, especial, único, una sola vez, y la idea la recoge el autor de Hebreos. La muerte de Jesús es un sacrificio único en la historia, y Hebreos también sabía lo de Deuteronomio, ¿eh? O sea, recoge primero la idea que hay una excepción. Y segundo, que aunque sí tú admites la maldición para estar de acuerdo con Deuteronomio, es que en realidad no has caído en la cuenta que Dios ha querido esa aparente maldición, porque esa es la verdadera sabiduría. Porque nadie puede pensar con una inteligencia humana que un crucificado, la muerte de un crucificado va a ser la salvación del mundo. Eso es una necedad. Pues no, necedad a los ojos de los que no tienen fe y sabiduría a los ojos de los que tienen fe. Pero aparentemente es una maldición. ¿Vale? Es decir, dos argumentos. Pues uno, la muerte es excepcional, y dos, aunque tú consideres que eso es una maldición, yo digo, eso es solo la superficie y en el fondo no ves más allá porque eres ciego. Yo te pregunto, yo sé que tú eres historiador, Antonio, y tú no vas a emitir aquí juicios de valor, pero si puedes emitir un juicio de valor aquí y dame tu opinión personal. Esto de decir que la maldición no es maldición, a mí como un lector del siglo XXI me parece pura sofística. Es decir, la verdad es que creo que Pablo es un tipo que mueve artilugios con palabras, pero que en el fondo alguien que sea racional dice, no, este señor me está tratando de marear y quiere hacer llamar blanco a lo negro y el negro a lo blanco, pero no, lo blanco es blanco y lo negro es negro. Yo esto veo como uno de los pasajes más sofísticos de todo el pensamiento de Pablo, que tiene talento, por cierto, porque los sofistas también tenían talento, pero oscurece el sentido común y la verdad. ¿Cómo ves tú eso? Como un académico moderno que eres. Como académico moderno y desde el punto personal, es que Pablo hace con la escritura lo que le da la gana. Es un auténtico sofista. Y Gálatas es un ejemplo de arbitrariedad desde el punto de vista moderno en el uso de artilugios para interpretar la escritura que los demás rabinos no lo tienen. Y Pablo, Sí. moderno, Pablo es un sofista, es un retor. Y evidentemente utiliza, yo lo digo claramente, Pablo es un mercader. Y un mercader, imagínate, en la época es como el dulcamara del elixir de amores, ¿no? De Gaetano, ese tipo, y todos los dulcamara del mundo, es decir, los charlatanes de feria, son gente listísima. Sí. Hombre, y te embolican y te dicen todos los argumentos y al final los tontos del pueblo compran. Y hay unos cuantos listos que se marcan por ahí y lo dejan, pero la inmensa mayoría compran. Bueno, pues Pablo pertenece a eso. Pablo es un mercader sapientísimo. Y yo estoy de acuerdo en eso. Bueno. Utiliza todas las artes y trucos de la retórica para llevarse el agua a su molino. Y Gálatas es un ejemplo opimo, que diríamos en un latín cultísimo, un ejemplo eminentísimo de esa sabiduría sofística de Pablo, que en realidad los mismos judíos se rasgan las vestiduras de cómo un fariseo, Hayam Maccabi el primero, puede interpretar la escritura así en contra de todas las normas del rato. Hay otro ejemplo en Gálatas de esto que tú estás diciendo que a mí la verdad es que también me asombra. Y si puedes comentarnos un poquito sobre esto. Cuando él dice, volviendo a Abraham, que la esclava era Sara y Agar era la libre, porque Sara es la madre de los judíos, que ellos están esclavizados por la ley, mientras que Agar, que bueno, presumiblemente es la madre de los gentiles, ellos son los libres, pero yo, la verdad es que, o sea, a mí esto la verdad es que es un mareo, porque es llamar negro a lo blanco y blanco a lo negro, porque si vas al Génesis es clarísimo que Sara es la libre y Agar es la esclava, pero él quiere voltearlo, o sea, bueno, coméntame. Vamos, eso está en el capítulo 4 de Gálatas. Es famosísima ese artilugio. Yo acepto, no puedo explicarlo. Es totalmente arbitrario. Y además dice que se trataba de una Jerusalén o el monte, eso que está en Arabia.
está hablando como del monte del templo que en ese momento estaba en Arabia. Yo no sé, dicen unas cosas que son rarísimas. No puedo defender a Pablo ahí. Ciertamente es otro caso, el del capítulo 4, es lo más famoso de la arbitrariedad de Pablo en la interpretación de la escritura, es ese episodio de Agar y Sara en el capítulo 4 de Gálatas. Admitido. Vale, vale. Bueno, llevamos 1 hora, Antonio. Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí porque además yo sé que tú duermes temprano. Sí. Pero estoy seguro que quienes nos escuchan han agradecido enormemente esto. Así que seguimos la siguiente ocasión. Hoy hemos hablado mucho de las cartas. La siguiente ocasión sí quisiera hablar más de algunas de las aventuras de Pablo en Éfeso, porque hay varias. Bueno, Así que nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Antonio. vale, bueno.